Aplicaciones de citas. Aplicaciones occidentales como aplicaciones súper japonesas. Hoy te voy a contar mi experiencia con 5 citas que tuve en Japón con japonesas. Como muchos sabrán, yo hace ya un año que me divorcié, así que bueno, me puse en busca de un nuevo amor. Hace unos meses empecé a usar aplicaciones de citas y bueno, usé algunas que me recomendaron amigos y otras que simplemente googleé, por así decir, a ver qué onda podrían llegar a ser. A ver, las primeras dos que usé son una competencia de la otra y son muy parecidas, que se llaman Pairs y With. Estas aplicaciones son ultra super japonesas y estoy seguro de que no debe haber estas aplicaciones en otros países como por ejemplo Tinder, que es mundial. En primer lugar, Pairs es casi como una red social básicamente. Se maneja de alguna forma innecesaria de likes. Uno tiene una cantidad de corazones como de stock y esos corazones los puede usar para mandar likes. Cuando una persona recibe un like, puede devolver el like y ahí se hace el macheo. Y pueden empezar a escribirse en privado estas personas. Tenés una cantidad limitada de likes que podés enviar. Y no podés mensajearte a menos que pagues la cuenta premium, que esto es solamente para hombres. Las mujeres creo que no necesitan pagar en absoluto, creo. Y el hecho es que los perfiles tienen como la cantidad de likes, digamos. Con eso puedes darte la idea de que por ahí si tenés muchas probabilidades de concretar una cita con esa persona o no, porque si tiene muchos likes quiere decir que muchas personas es una persona muy popular dentro de la aplicación y por lo tanto hay mucha competencia, por así decir. La aplicación tiene como una página de inicio en la que hay recomendaciones y algo bastante interesante es que tiene lo que son los tags, que vos tenés listas de cosas del cual vos, por ejemplo, podés sumar dentro de tu perfil, como por ejemplo hobbies, qué tipo de música te gusta o específicamente qué artistas, cine, películas que te gustan, videojuegos que te gustan. Después está el tipo de citas, si te gustan las citas en restaurantes, en cafés, salir a caminar, bares, pero digamos que son mucho detalle. Y el tema es que vos mientras más tags sumes a tu perfil, mejor se puede buscar el porcentaje de match con otro perfil, un porcentaje te aparece, para saber qué tanto tenés en común con la otra persona. Dentro de estos perfiles, digamos, no hay nada obligatorio excepto dos cosas, la edad y la altura. Son esas dos cosas las únicas que sí o sí hay que poner. Después el nombre, si es un seudónimo, no importa. Y dentro de las opciones que tenés de formar tu perfil, hay una especie de formulario público, visible para cualquier usuario. Está el estado civil, que bueno, obviamente no aparece la opción de persona en una relación, pero está lo del simplemente soltero o divorciado, viudo y no sé si había algunas otras opciones. Después, hijos, si tiene o si no tiene o si quiere, etcétera, etcétera. El tipo de trabajo, o sea, el rubro en el que trabaja la persona. El tipo de sangre, que es como una especie de horóscopo, acá en Japón se lo considera, aunque no todo el mundo le da mucha bola, pero eso es una opción más. Si bebe o si fuma. Y la opción más japonesa de todas es el ingreso anual. Es la franja de ganancia de tanta plata a tanta plata al año. Y sí, hay muchos japoneses que le dan importancia a eso. Tuve una primera cita con una chica que era bonita, era muy simpática, muy buena onda, copada, le gustaba beber, así que fuimos a tomar a unos bares. Pero bueno, el tema es que por ahí puede haber muchos macheos en estas aplicaciones, pero es muy difícil poder concretar una cita, la verdad. Sinceramente, a mí se me hizo una paja terrible. En primer lugar, de todos los likes que mandaba, casi nunca maché, no maché casi nunca. Así que llegó un momento en el que me resigné por completo y dije, bueno, de los likes que me lleguen a mí, voy a ver si macheo o no con esa persona y de ahí a ver de charlar. Había recibido varios macheos después de estar días hablando, porque encima las personas te mandan básicamente un mensaje al día, te responden. Uno dice, ¿por qué? Resulta que las mujeres están repletas de solicitudes de mensajes de macheos, hacen muchos macheos y es muy difícil poder
manejar más de un mensaje por persona a menos que tenga mucho interés por esa persona. Aunque también, por otro lado, es bastante común que no se responda demasiado seguido, como para dejar un poco de intriga, para poner en prueba si la otra persona realmente tiene interés en una. Que a la semana de usar la aplicación Pairs, hubo una chica con la que matché y en una hora menos de estar chateando, o sea, con el teléfono, concretamos para vernos al siguiente día. Y bueno, fuimos a tomar unos bares. Esta chica era muy copada, era una chica linda, pero sinceramente no era mi tipo. Las fotos de perfiles también están en eso de que a veces son fotos dudosas, que están en lugares muy oscuros, muy baja calidad, no quiere mostrar bien la cara. Parecía una chica linda, pero dije, bueno, vamos a ver, tengo que probar a ver qué onda. En total, conocer a alguien no me preocuparía. Y bueno, la chica era linda, pero no era mi tipo. Pero nos llevamos re bien. Estuvimos todo el día hablando, tomando y quedamos para la semana siguiente volver a vernos, pero con sus amigos. Me dijo, che, te invito a salir el fin de semana que viene con unos amigos. Vamos a ir a un bolichito de hip hop. Yo, encima de gustos no teníamos nada en común. Pasa que al principio me importaba mucho el tema de tener eso también, cosas en común, digamos, y no teníamos mucho en común. Bueno, la cosa es que al fin de semana siguiente me presentó a una amiga y dos amigos y nada, la pasamos re bien, pero bueno, esa fue la última vez que nos vimos. Después no nos volvimos a ver. Bueno, los amigos de ella también me decían, che, yo creo que la relación re va, que no sé qué, se los ve bien. Yo, pero yo no tengo interés y no sabía medio dónde meterme, o sea, yo estoy en plan amistad, les decía. Y bueno, capaz que eso se lo dijeron a la chica y bueno, por eso por ahí no volvió a comunicarse conmigo, no sé. La segunda cita era una chica que realmente me interesaba mucho, nos escribimos mucho, teníamos bastante cosas en común y el día que llegó la cita nos vimos eso de la 1 o 2 de la tarde. Fuimos a tomar y comer algo por Asakusa, por unos barcitos, y charlábamos. Ella súper simpática, me mostraba mucho interés por mí, yo estaba muy interesada en ella, pero lo que me dejó un poco medio fue que la cita duró 2-3 horas más o menos, era 4 de la tarde y ella dijo, bueno, ya me tengo que ir yendo. Ah, bueno, está bien. Y yo me quedé medio, ok, yo tan temprano, bueno, está bien, bueno. Y eso que habíamos esperado como 2 semanas hasta encontrarnos porque ella tenía ocupado los otros días. El tema es que, bueno, en la semana nos seguimos escribiendo y me decía, bueno, primero que digo, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? No sé qué, me dijo que tenía ocupado el fin de semana el otro. Yo decía, por un lado podría pensar que tenía citas, pero en una de ellas me dijo que estaba bastante cansada de la aplicación. Antes de la primera cita me dijo que estaba muy cansada de la aplicación y que quería cerrarla, que si podíamos intercambiar Line, que sería el WhatsApp que se usa en Japón. Y bueno, vi que el perfil de ella desapareció y nosotros nos seguíamos escribiendo. Capaz que había concretado otras citas antes de cerrar la aplicación, quién sabe. Pero bueno, el tema es que dijo que estaba ocupada, qué sé yo. Y me dijo que tenía libre recién el próximo mes. Y cuando estábamos a fin de mes, yo le escribía seguido y le digo, che, bueno, ya es fin de mes, ¿cuándo podemos concretar una próxima cita para el mes que viene? Y por primera vez me ghosteó, le clavo el leído y a los 2 días no me respondía. Así que yo dije, ya está, me pegó el flor de tatemae, o sea, me la recareteó, o sea, se me hizo la simpática, interesada por mí y todo esto que lo otro. Y al final, nada. Así que bueno, le escribí y le dije, mira, todo bien, pero ya veo que estás ignorando mis mensajes, así que yo voy a seguir con la mía, mucha suerte, nos vemos. Y decidí hacer eso por el hecho de que no, porque si no me iba a dar ansiedad esperar a ver si en algún momento me escribía. Así que dije, ya está, lo corto, ya está, listo, ya fue. Si tuviese realmente interés en mí, me estaría escribiendo más seguido. Me hubiese respondido, por lo menos. Bueno, tercera cita también la aplicación With, igual que la anterior. Esta me llamaba mucho la atención porque teníamos muchísimo en común de todo lo que era hobbies. Le gustaban los videojuegos, le gustaba mucho el anime, el cine,
todo lo que era hobbies dentro de casa teníamos muchísimo en común. Y parecía ser una chica muy linda, aunque bastante trucadas se veían las fotos. O sea, acá las chicas usan muchos filtros para las fotos. Sí era una chica linda, no sé si era tanto de mi tipo, pero era bonita. El tema es que era una mina bastante, no sé si rara, pero es que hay un tipo de chicas que ya más o menos sé cómo son, vendrían a ser como las chetas, las fresas japonesas, qué sé yo. Estuvimos, la verdad que hablamos mucho, no paramos de charlar, teníamos mucho en común, la pasamos bien, pero los dos nos dimos cuenta enseguida de que no había feeling. No había feeling, se notaba que no había feeling. Hablábamos como si fuésemos amigos de toda la vida, pero hasta ahí nomás. Es más, en todas las citas, después de la cita, era una onda, chao, nos vemos, hasta la próxima. Y después por mensaje te mandan un gracias por lo de hoy, estuvo todo muy lindo. Volvamos a vernos prontamente, qué sé yo. Y con esta me acompañó yendo para la estación, se tomó un taxi y no me escribió nada. Esta era una chica que, por ejemplo, yo le contaba todo lo que me hicieron en la cita anterior, de que me la recaretearon del tatemae que me hicieron, y ella me dice, eso es tatemae japonés, es muy común, me dice. Los japoneses somos así, me dice, pero igual yo no soy así, a mí no me gusta el tatemae. Y se nota, era una persona bastante sincera, lo cual me gustaba mucho, pero no había feeling, así que ahí quedó. Cuarta cita, esta cita es de Bumble. Bumble vendría a ser una competencia de Tinder, que si tengo entendido, Bumble lo fundó la ex mujer del creador de Tinder. Y es ya mucho más simple el sistema, es swipear, o sea, deslizar a la derecha si te gusta, deslizar a la izquierda si no te gusta. Y el perfil es bastante simple, son fotos, una presentación, un texto en el que uno puede escribir lo que quiera. Las anteriores aplicaciones también lo tenían, no lo dije, pero lo tienen. La única diferencia es que en Bumble, cuando hay un match, la mujer tiene que dar el primer paso. La chica tiene que escribir por primera vez el mensaje privado o no se puede iniciar la conversación. Esta es la aplicación más popular entre extranjeros. Hay muchas japonesas que buscan relaciones con extranjeros y en su mayoría son chicas que alguna vez vivieron fuera de Japón y quieren una relación con un extranjero, y por lo tanto en la mayoría, el 80% de los perfiles están escritos en inglés. Y es la aplicación que más usan conocidos míos. Muchos consiguieron pareja a través de esta aplicación. Y bueno, ahí tuve un macheo con una chica que también macheamos, y en ese mismo día coincidimos para tener una cita en esa misma noche, porque fue mediodía que macheamos, creo, si mal no recuerdo. Y bueno, nos encontramos, chica muy muy bonita, pero de nuevo, no era mi tipo. Pero era copada, y además que tampoco teníamos nada en común, no teníamos nada en común, los gustos eran muy diferentes, a los dos nos gustaba salir a bares, qué sé yo, todo bien con eso, y fuimos a tomar a varios bares, dimos vuelta por varios bares, así caminando y charlando y tomando. Al final me dijo, ¿usás Line? Intercambiamos Line, bueno, dale, intercambiamos Line, me mandó un mensaje. Yo le dije, bueno, la pasé muy bien, cuando quieras nos volvemos a ver, escribime. Y me dijo, dale, te escribo, pero en realidad la realidad es que usualmente es el hombre en el que invita para una segunda cita o la primera. En sí las citas es el hombre el que dice, el que tiene que encarar para tener una cita. Así que, pero bueno, ahí quedó. La cuarta cita es de la aplicación Tapl o Tapl. Esta que también creo que es japonesa. Tapl es un híbrido entre Pairs y With y lo que es Bumble o Tinder. Tiene esto de lo que es el swipeo, la forma fácil de buscar parejas, porque no hay una página de inicio como las otras que tenés una página llena de fotos de perfiles con porcentaje de cosas en común y eso. Este tiene un poquito, pero no es tan así, es más del sistema como Bumble de deslizar. Pero lo que lo hace un híbrido a las aplicaciones japonesas es que tiene ese formulario, ¿no? De que está lo que se gana anualmente, si se quieren hijos, bueno, un montón de cosas. Que bueno, que Bumble también los tiene, pero esto, bueno, son más detallados, ¿no? Y en esta aplicación la usé
casi nada porque no tuve ningún macheo. Tuve un solo match y era de una persona que no tenía foto de perfil. La foto de perfil era una foto de paisaje, o sea, lo mismo que nada. Y yo dije, bueno, ya que no tengo ningún macheo, bueno, devuelvo el like y ya está, digo, bueno, está bien. Y bueno, y yo siempre, con excepción de Bumble que no se puede, yo siempre mando el primer mensaje: hola, mucho gusto, me llamo Hide. Mi nombre acá es Hideto, me dicen Hide, así que, hola, mi nombre es Hide, mucho gusto. Y bueno, me responden y me dice: hola, sí, me pareciste una persona muy atractiva y pareces agradable, me gustaría que podamos concretar una cita pronto. Yo dije, bueno, a ver, una cita a ciegas, digo yo. O sea, en el perfil decía que por cuestiones del trabajo no quiere exponer su rostro, que prefiere tener un encuentro con un hombre que tenga un poco más de sentido de intuición con mujeres. Y tampoco quiere que le pregunten del trabajo. Simplemente tengo un trabajo con mucha responsabilidad. En el momento que nos veamos no hay ningún problema para decir de qué trabajo. Y bueno, dije, ¿qué hago? Y ya está, no tengo ninguna cita. Digo, ¿qué puedo perder? Total, ya tuve citas que no llegaron a nada, así que bueno, vamos a probar. Y digo, bueno, dale, este fin de semana lo tenés libre, yo lo tengo libre. Me dice, sí, lo tengo libre. Bueno, ¿alguna vez comiste comida mexicana? No, me gustaría probar. Bueno, nos vemos en la estación de Sangenjaya a las 6. Bueno, listo. Una cita a ciegas. Bueno, para mí, para ella no, porque yo tenía mis fotos en mi perfil. Y bueno, fuimos a un restaurante mexicano que se llama Mi Casa, que encima, bueno, yo en ningún momento, a mitad de la cita por ahí decía que era youtuber, pero en sí no es algo que ponga en mi perfil ni nada. Pero a esta, bueno, le conté también a mitad de la cita, le dije que era youtuber también. Le pareció re interesante, le gustó. En todas las citas yo siempre pagué. Es bastante normal en la cultura de citas de acá que siempre el hombre pague. Y no tenía problema, las cuentas no eran muy caras, no iba a lugares lujosos, ¿no? En una primera cita no se va a lugares lujosos, sino lugares comunardos. La diferencia que tuve con esta cita, bueno, en primer lugar, yo cuando la vi dije, ah, bueno, es mi tipo, es linda, bueno. Y el tema es que durante la cita hubo mucho feeling, hubo muchísimo feeling. Ya de esta persona no me interesaba los hobbies, no me interesaba qué quería de la vida, o sea, directamente me gustaba la charla que estábamos llevando. Realmente empecé a tener interés en ella y en querer que ella se interese por mí como persona. Le pude contar muchas cosas que yo no contaría en una primer cita, lo cual lo hace muy positivo, pero al mismo tiempo muy peligroso, porque, bueno, peligroso hasta cierto punto, ¿no? De todas las citas, fue la cita más cómoda que tuve. Y bueno, cuando ella dijo que iba a ir al baño, habíamos terminado de comer, pedí la cuenta, el dueño me dice, yo te conozco de algún lado, me dice, y pregunta en la mesa atrás, ¿ustedes lo conocen? Sí, Naka de Japatonic. Y yo me quedé, ok. Digo, estoy trayendo una cita en un lugar que por ahí me podían llegar a conocer, y así me conocían, y dije, qué garrón, acá estas citas si salen mal, quedo para el orto, quedo en que traigo mujeres a estos lugares. Y ella cuando volvió al baño, nada, no, acá no pasó nada, y nada. Dije, bueno, vamos, ¿y la cuenta? No, ya la pagué. No, te pago la mitad, sacaba la... No, dije, no, está todo bien, no pasa nada, no importa, yo invito. ¿Querés ir a otro lado a tomar? Sí, vayamos. Bueno, pero el próximo invito yo. Sí, no pasa nada. Y bueno, fuimos a otro bar y bueno, ella insistió en invitar, lo cual está bien. Le dije, bueno, la cuenta era un poco más barata que el lugar anterior, así que dije, bueno, dale, está bien. Y eso la verdad que me gustó mucho, porque ahí como que demuestra un poco más interés del lado de ella. Y el tema es que bueno, ya estábamos por tomar el último tren. Era ya bastante tarde y dije, bueno, me acompañas, me fumo un pucho enfrente de la estación, y ella estaba así, vamos a vernos, me decía. Ella también me demostró mucho interés en mí, lo cual me hacía sentir muy bien.
yo la verdad como que me fui medio enamorado de esa cita. Es más, el momento de la separación, que entramos a la estación, yo me iba por un andén y ella por otro, y yo le dije, me gustan los abrazos, ¿te puedo dar un abrazo? Y dice, sí, 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 nos dimos un abrazo, estábamos los dos sonrientes y después estábamos de la mano, y yo le dije otro abrazo, y bueno, y chao. Y después me escribe un mensaje diciendo, voy a estudiar español, me decía. Bueno, y su trabajo era supervisora de escuelas Juku, que acá se vendrían a ser, Juku se le dice a escuelas particulares. El tema es que es un puesto de trabajo con mucha responsabilidad y ella me decía que no podía mostrar fotos, no quería, porque encontraba gente del trabajo o exalumnos que ya eran adultos y no quería cruzarse con esas personas. Por eso es que no usaba foto de perfil. Después me escribió un mensaje en español diciéndome, la pasé muy bien, quiero volver a verte. Concretamos para una próxima cita. La próxima semana yo tenía planes y ella también, ella tenía que trabajar. Por primera vez había concretado para una verdadera segunda cita. Y lo que pasó fue esto. Ella es la cita. Hola, mi nombre es Ki-chan. Ella es Ki-chan, ella es mi novia y hace 2 meses que estamos de pareja. もう2ヶ月ね。恥ずかしい？っていうことだけですよ。まあ別に今日は何も言わなくていい。今度なんかビデオ一緒にやろうか。ね。Por ahora está tímida, así que solamente quería presentársela. Ella es Ki-chan. Así que bueno. Un saludo a vos, a tu familia, a tus mascotas y al foro de tu vecina. ¡Chao, chao! Chao, chao.